Año 2018, un joven colombiano profesional del fútbol sala es contactado por la empresa Cal Sport de Brasil, quien lo invita a realizar pruebas en un equipo de ese país. Lleno de dudas, pero también de ambición, arma su maleta y emprende el viaje al país de la samba. Al pisar tierra brasileña se toparía con dos grandes sorpresas. La primera, el equipo donde presentaría pruebas era nada más ni nada menos que el Flamengo. Y la segunda, las pruebas no eran de fútbol sala, sino de fútbol 11. Hoy te presento la curiosa historia de Richard Ríos, quien se hizo futbolista casi que sin buscarlo. Richard Ríos nació en junio del 2000 en Vegachi, Antioquia. Desde muy chico fue un apasionado del fútbol y su sueño era llegar a ser futbolista profesional, pero con el paso de los años este sueño se iría diluyendo, pues a pesar del apoyo incondicional de su familia, de su talento y de sus ganas de salir adelante, tenía una característica la cual no le jugaba mucho a favor y era su estatura, pues constantemente era desechado de los equipos debido a que siempre era de los más pequeños. Y pues a pesar de la gran cantidad de ejemplos que tenemos hoy en día, lastimosamente aún se ven en Colombia cuerpos técnicos en los cuales prima la corpulencia por sobre el talento. Ya cansado de ser despreciado en los equipos por su baja estatura, hizo un último intento por cumplir el objetivo de ser profesional, así que presentó pruebas en Águilas Doradas, pero a pesar de mostrar cosas muy interesantes, una vez más fue descartado por su baja estatura. Al parecer, el sueño de Richard Ríos ya no se podía materializar. Aquí hago un breve paréntesis porque el Richard de los bailecitos que conocemos hoy en día mide 1.85 metros, una estatura bastante arriba del promedio. Deduzco que fue el típico muchachito petizo que de repente, a los 14 o 15 años, pegó el estirón. Muy decepcionado con lo sucedido y aceptando que su vida ya no podía estar entrelazada al fútbol profesional, Richard tomaría una importante decisión. Era hora de emigrar al fútbol sala. Allí todo sería completamente diferente, la estatura no importaría en absoluto y Richard demostraría lo que es jugar bien a la pelota. A los 16 años se convertiría en profesional de este deporte, integrando el equipo de Alianza Platanera, donde ganaría la Liga Profesional Argos. Y gracias a su excelente desempeño, en el año 2018 fue convocado a la Selección Colombia Sub-20, que participaría en el Sudamericano de Futsal disputado en Brasil. Y sin saberlo y sin siquiera buscarlo, en este torneo se empezaría a gestar el sueño que Richard tenía de niño, aquel sueño que ya había guardado en el maletín del olvido. Pues Richard, a pesar de no salir campeón con su selección, fue uno de los jugadores más vistosos de aquel torneo, tanto así que llamó la atención de varios ojeadores, los cuales se encargan de asistir a estos torneos con el fin de reclutar los mejores jugadores e intentarlos insertar en el fútbol 11. Y como dije en el principio, el joven colombiano que ya ni siquiera imaginaba la posibilidad de jugar fútbol profesional tenía la grandiosa oportunidad de realizar pruebas en el flamenco. Y como dijo Eminem, y pues así fue, ya que Richard no desaprovechó la oportunidad y terminó siendo elegido para jugar con el equipo sub-20 del Flamengo, y tan solo 2 años después haría su debut como futbolista profesional. Pero como dicen por ahí, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Ríos ya había hecho una parte del trabajo, pero faltaba lo más importante, tener la suficiente convicción y constancia para no dejar que su gran sueño se esfumara nuevamente. Así fue que con mucha dedicación y carácter, logró que el club le renovara contrato por 2 años más, al mismo tiempo que lo cedía a préstamo al Club Mazatlán de México. Se esperaba que allí Ríos cogiera más rodaje y maximizara sus cualidades, pero al poco tiempo de haber llegado al equipo mexicano, tuvo una grave lesión de rodilla que lo mantuvo lejos de las canchas por 7 meses. En abril del 2022 regresaba a un campo de juego, pero para entonces ya había perdido mucho terreno, por lo cual el Mazatlán decidió no ejercer la cláusula de rescisión. Así es como Richard volvía nuevamente al equipo dueño de sus derechos, pero allí no había espacio para el futbolista colombiano. El entorno se visualizaba oscuro para Richard y tenía que tomar una sabia decisión. Continuaba en Flamenco a la espera de una remota oportunidad, cosa que era difícil debido a la calidad y cantidad de futbolistas, o aceptaba la única oferta que tenía de dar un paso atrás y firmar con un equipo de segunda división. No sabemos si por intuición o suerte, pero Richard terminó tomando la mejor decisión al firmar con el Guaraní, equipo de segunda división del Brasileirao, pues allí el colombiano se convirtió en pieza clave del funcionamiento del equipo, y allí marcó su primer gol como profesional en octubre del 2022.
Su carácter, su exquisita forma de jugar, su pisada de balón digna de un jugador de futsal hicieron que nuevamente un grande pusiera los ojos en él. El 28 de marzo del 2023, Palmeiras hacía oficial la contratación de Richard Ríos y a pesar que una parte de la afición no estaba de acuerdo con la llegada del colombiano, este supo callar bocas pues se adaptó perfectamente al equipo, consiguió ser titular y empezaron a llegar los títulos. Este rendimiento lo puso en el radar de Néstor Lorenzo, quien lo convocó para los partidos de eliminatorias sudamericanas en septiembre del 2023, convocatoria en la cual tuvo la oportunidad de debutar con la selección nacional. A día de hoy, marzo del 2024, Richard Ríos está más que afianzado en su club, tanto así que recientemente el Palmeiras compró un 10% más de su pase, obteniendo así el 70% de los derechos del futbolista. Además, lo más probable es que el jugador de futsal haga parte de la convocatoria para la Copa América de este año. ¿Y tú, qué piensas de esta historia? ¿Conoces algún caso similar? ¿Y qué piensas del fútbol de Richard Ríos? ¿Crees que es un futbolista sobrevalorado?